Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La polémica entre Can Yaman y Atay Ulusoy, que ha sacudido la agenda de Turquía, no solo ha tenido repercusión en el mundo de los medios de comunicación, sino también entre las familias. La discusión, que se esperaba que se calmara un poco tras la sensata declaración de Demet Özdemir, se reavivó esta vez con las duras y claras palabras del padre de Can Yaman. El padre de Can Yaman, que llevaba meses alejado de la vida pública y rara vez intervenía en la vida de su hijo, rompió su silencio y envió un mensaje muy duro a Atay Ulusoy: que Atay Ulusoy recuerde quién es mi hijo. Estas palabras causaron un gran impacto en el mundo del corazón. Porque hasta ahora, el padre de Can Yaman no había dicho ni una palabra al público sobre la vida amorosa de su hijo, su carrera o los sensacionales acontecimientos que había vivido. Sin embargo, llegados a este punto, las acusaciones indirectas dirigidas a su familia y, en particular, a Demet Özdemir, parecen haber movido al padre de Can Yaman a actuar. Al principio, la relación entre Can Yaman y Atay Ulusoy se consideraba solo una rivalidad profesional. Sin embargo, la situación cambió con los duros comentarios de Atay sobre el embarazo de Demet Özdemir. Una acusación tan grave como Can ha atrapado a Demet teniendo un hijo con ella no solo hirió profundamente a Can, sino también a su familia. La primera reacción vino de Can, que trazó una línea clara diciendo: si hablas de Demet y de mi hijo, sufrirás las consecuencias. A continuación, el ambiente se suavizó un poco con la emotiva y pacífica declaración de Demet, pero ahora se ha vuelto a endurecer con la declaración del padre de Can. El padre de Can Yaman, captado por las cámaras mientras cenaba con amigos íntimos en un local privado de Estambul, respondió primero con un breve silencio a la pregunta de los periodistas, cómo le han afectado las palabras del señor Atay, y luego dijo: miren, hasta ahora no he dicho nada. Tampoco me he preocupado por los que se interponen en el camino de mi hijo. Pero ya se ha superado el límite de la paciencia. Nadie tiene derecho a atacar a nuestra familia. Que Atay Ulusoy recuerde quién es mi hijo. En este país, ha llegado a donde está gracias a su honor, su lucha y su esfuerzo. Cada paso de mi hijo es fruto de su trabajo. Nadie puede juzgarlo por Demet, afirmó con una postura clara. Otra pregunta de los periodistas se refería a la afirmación de Atay Ulusoy de que Can es una moda pasajera en el sector. El padre de Can Yaman respondió con ira a este comentario: lo que es pasajero no son las modas, sino los éxitos artificiales. Es ridículo que algunas personas sigan cuestionando la carrera de Can cuando sus éxitos han traspasado fronteras. Este tipo de comentarios son solo envidia. El matrimonio, la familia y la carrera de mi hijo no pueden ser tema de conversación para ustedes. Este asunto no ha terminado aquí, pero yo no voy a hablar más en público. Can ya dará la respuesta necesaria. Tras estas declaraciones, las redes sociales se incendiaron. La etiqueta @Can Yaman Babas se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, mientras que famosos comentaristas, periodistas y fans valoraron esta dura salida de diferentes maneras. Algunos defendieron que esta declaración era muy acertada y que la familia de Can Yaman también debía intervenir, mientras que otros dijeron que el asunto se había convertido en una guerra de venganza personal y que se había salido de madre. Algunos usuarios comentaron: el padre de Demet Özdemir la protege tanto como Can, qué gran amor, mientras que otros dijeron: el hecho de que el padre de Can haya roto su silencio demuestra la gravedad del asunto. Las reacciones procedentes del mundo de la interpretación fueron especialmente llamativas. Un productor que no quiso dar su nombre advirtió: hablar en público de este tipo de asuntos familiares puede perjudicar sus carreras. Ojalá todo se resolviera a puerta cerrada. Por otro lado, aún no se ha recibido una respuesta oficial por parte de Atay Ulusoy. Sin embargo, según se comenta entre bastidores, Atay se sintió muy molesto por esta declaración y habría dicho a su círculo más cercano: este asunto ha pasado a otra dimensión. Si me quedo callado, pensarán que soy débil. Si este rumor es cierto, es probable que en los próximos días Atay Ulusoy haga una declaración contundente. En cuanto a Can Yaman, la situación es bastante clara. Tras la declaración de su padre, Can publicó un breve pero llamativo mensaje en sus redes sociales que causó revuelo. Solo escribió esta frase: si mi familia sufre, el mundo no me importa.
Esta frase era, en realidad, un resumen de todo. Era la declaración clara de un hombre decidido a proteger tanto a su familia como a Demet y al bebé que está por nacer, y que ya no está dispuesto a seguir jugando. Demet Özdemir, por su parte, sigue observando en silencio todos estos acontecimientos. Se dice que ha declarado a su círculo más cercano: esta guerra ya no es la mía. Los ataques contra la familia de Can y nuestro bebé me superan. Se rumorea que Demet quiere alejarse de todo este lío y que ha decidido rechazar todas las ofertas de entrevistas hasta el momento del parto. En conclusión, esta declaración de Can Yaman sobre su padre no es solo una explicación, sino también una advertencia. La frase, que recuerde quién es mi hijo, no solo va dirigida a Atay Ulusoy, sino quizá a todo el sector. Ahora mismo, no está claro dónde terminará esta disputa o si terminará. Pero hay algo seguro: esta guerra ya no es solo entre dos actores. Las familias, los amigos, los fans y los medios de comunicación también están involucrados en ella. Y en esta vorágine, todos se hunden un poco más. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.